¿Qué tal, alumnos? El día de hoy vamos a trabajar el tema del signo lingüístico. El signo lingüístico es un fenómeno lingüístico que nos permite representar completamente un evento comunicativo. Es decir, cuando a nosotros nos mencionan alguna palabra, por ejemplo, mesa, nosotros percibimos o receptuamos esa palabra y la llevamos a nuestro cerebro. En nuestra cabeza nosotros imaginamos un tablero con 4 patas. Esto nos permite un sistema lingüístico, es decir, podemos hacer una construcción de elementos que nos van a permitir comunicarnos. El signo lingüístico posee 2 elementos, tal como lo define Ferdinand de Saussure. Los elementos que nos da a conocer son 2, el significado y el significante. Acá tenemos un ejemplo de un árbol. El significado viene a ser la imagen mental y el significante la imagen acústica. Por ejemplo, el significado en el árbol, ¿cuál sería el concepto? ¿No? Árbol. ¿Qué cosa es el árbol? Una planta de tallo leñoso que se ramifica desde el suelo, ¿no? Ese vendría a ser su significado. Y su significante vendría a ser la imagen acústica, o sea, los sonidos, la representación de esa palabra, los fonemas, la A, la R, la B, la O y la L, ¿no? Tenemos también las características del signo lingüístico. Tenemos 2 características aquí. En realidad son 6 características. La mutabilidad, la inmutabilidad, que es biplánico, arbitrario, doblemente articulado y lineal. Empezamos con la mutabilidad. ¿Qué significa mutabilidad? O que el signo lingüístico es mutable, es decir, que es cambiante, que el signo lingüístico cambia, puede variar a través del tiempo. A esto se le llama que el signo lingüístico es diacrónico. Por ejemplo, la palabra amiga a lo largo del tiempo ha cambiado, que antes, o mejor dicho, esta palabra amiga se originó del latín y en el siglo XVI no se decía amiga, sino se decía amica. Entonces nos damos cuenta cómo el signo lingüístico ha cambiado. Entonces quiere decir que es mutable. Cuando hablamos de inmutabilidad, hablamos desde el punto de vista sincrónico, quiere decir en un momento determinado, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer el mismo ejemplo de ese momento, la palabra mesa. La palabra mesa no ha cambiado. Siempre te vas a imaginar, cuando te mencionan la palabra mesa, un tablero de 4 patas. Y no ha cambiado ni en su significado ni en su significante, ¿no? Siempre se ha escrito de la misma manera y se ha pronunciado también de la misma manera. Luego tenemos otra característica que es biplánico. ¿Por qué biplánico? Porque tiene 2 planos. El significante, que es el contenido, y el significado, que es el contenido, y el significante, que es el plano de la expresión.
¿no? ¿Por qué biplánico entonces? Porque posee significado y significante. También el signo lingüístico es arbitrario. Es arbitrario porque la relación entre el significado y el significante es convencional. Entonces, esto nos quiere decir que podemos emplear un significado para distintos significantes. Por ejemplo, la palabra mujer. La palabra mujer. En inglés, ¿cómo se dice mujer en inglés? Woman, ¿no? Y ¿cómo se dice en quechua? Warmi. Y en italiano, donna. Entonces, podemos observar aquí un solo significado, que es la palabra mujer, para varios significantes, ¿no? Ahí estamos dando un ejemplo de la arbitrariedad. También tenemos aquí otro ejemplo, ¿no? La palabra pájaro, que en francés no tiene otra pronunciación. Oiseau. Entonces, tenemos también otra característica de la doble articulación, doblemente articulado. ¿Qué quiere decir doblemente articulado? Esta unidad comprende dos articulaciones. La primera articulación basada en morfemas, como tenemos acá, arboleda, está separada en morfemas, ¿no? El árbol, que es la raíz o morfema lexical, ¿no? Y eda, que es el sufijo. Y acá tenemos también la palabra niñita, que está separada también el morfema lexical o raíz. Y aquí tenemos un infijo, que significa, ¿no?, pequeño, y el sufijo a, que significa femenino, ¿no? Y en la segunda articulación tenemos a los fonemas. Es decir, a los sonidos de cada palabra, ¿no? Aquí vemos el ejemplo de arboleda y también el mismo de niñita. Y por último tenemos la característica de linealidad. Lineal. El signo lingüístico es lineal porque está ordenado uno detrás de otro, es decir, que aparece sucesivamente en la cadena sonora. Es decir, fonema a fonema, sonido a sonido. Chicos, por último, les pido que resuelvan según la teoría que les he dado y también se ayuden de su separata desde la página 23 hasta la página 28. Ahí hay ejercicios para que ustedes puedan aprender más. Y también tenemos aquí una práctica. Les estoy dejando una práctica para que puedan desarrollar en su casa. El número 1 dice: relaciona según las características del signo lingüístico.
tiene significado y significante. ¿Cuál será? Según la explicación que le di. Significado y significante, o sea que tiene dos planos, ¿no? ¿Cuál sería? Biplánico. Colocan acá el número 4. En la número 2 vamos a escribir dos sinónimos para cada palabra, porque según la arbitrariedad es lo que nos indica, ¿no? Según esa característica. Y luego colocamos aquí dos ejemplos de significado y significante, según dos ejemplos de signo lingüístico, con su significado y significante, según la característica que es biplánico, es decir, van a realizar dos ejemplos parecidos a este. En cada recuadro, dos ejemplos parecidos. Si no han entendido o tienen alguna pregunta, me pueden dejar en el aula virtual las preguntas respectivas, o también pueden repasar su separata y de ahí también me pueden hacer preguntas. Bueno, chicos, nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. Gracias.